Yugos de fortaleza es el tema en que vamos a estar tocando, en que nos va a ayudar mucho a entender más el plano espiritual y también estar fortalecidos bajo la gracia y el poder del Señor. Cuando hablamos de yugo de fortaleza, especialmente tiene que ver con la mente, porque todo espíritu siempre se va a alojar en la mente. Eso significa que nuestra mente tiene un poder en que nosotros tenemos que manejarlo y hacerlo también, hacerlo bien, conocer el mundo espiritual y saber cómo funcionan o parte de estas fortalezas que van siempre a la mente. Siempre van a estar las fortalezas en la mente. Por eso es que tenemos que tener cuidado con la mente, porque una mente nos puede jugar en contra o nos puede también traicionar. Hablamos de yugos. Cuando hablamos sobre yugos, este es un yugo que va relacionado al tema de fortaleza, pero también usted tiene que saber que es un yugo. Aquí tenemos dos bueyes, no son toros, esto es importante, y tampoco son vacas, porque la gente también, los que no conocen de animales, pueden decir, ay, qué linda la vaca. No, es no, un buey, no es un toro. No es toro, no es vaca, es un buey. Y el buey está hecho para tirar pesos. Y lo que tiene en su lomo se llama un yugo. Ahí tiene yugos que están como de madera, pero por lo general el yugo siempre es con lazos o sogas de cueros del mismo animal. Cuando muere o matan al animal, el caso un buey, el cuero lo estiran. Yo esto lo he visto porque en el sur, me acuerdo que iba al campo y ahí veía cómo hacían los lazos y son firmes. Del mismo cuero del animal lo van estirando y después lo van enrollando, quedan bien firme y lo dejan secar al sol. Y eso, hermano, tiene una dureza, pero impresionante. Y con esos mismos lazos o sogas, como le llame, van entrelazándose al yugo. Y ahí tiene que ser bien firme para que el animal no se haga herida dentro de su cuello, que eso es importante. Ya con esta base, es importante que nosotros también tenemos que enyugarnos a Cristo. Para enyugarnos a Cristo, nosotros tenemos que estar también enyugados con el Señor. Entonces vamos a estar hablando parte también de esto a través de los yugos y entender el tema de las fortalezas de la mente. Esto es un yugo, lo que se le coloca en el animal. Ahora también nosotros tenemos que estar enyugados con Cristo. A lo mejor te enyugaste mal, porque yugo también tiene que ver con muchas cosas. Yugo tiene que tiene que ver también con un mal amigo, con una persona que está en el mundo, que no te apoya, que no te da un buen conocimiento. Yugo tiene que ver también con una relación, con un novio, una novia, o también con si estás casado, ya no hay nada que hacer, ya te yugaste. Pero ahí orar a Dios para que Dios cambie a ese toro y lo transforme en buey. Pero eso puede pasar. La oración del justo puede mucho. Pero no solamente tiene que ver un yugo con, especialmente en una relación de matrimonio, sino también con quien nos juntemos. Recuerde que también la escritura dice las malas conversaciones corrompen la buena costumbre. Entonces, si tú te enyugas mal, vas a entender mal también principios para tu vida. Y aún también, aún sobre la doctrina, usted también tiene que enyugarse bien. ¿Por qué? Siempre me preguntan personas y me dicen, pastores, que un pastor dijo tal enseñanza y yo creía que era así porque no se introdujeron en la escritura. Y después cuando van escuchando los temas que estamos dando, dice, wow, no había entendido este tema o usted dio las bases bíblicas y pude ahora entenderlo. Entonces, aún también tenemos que saber con quién enyugarnos en lo que vemos, en lo que escuchamos, en lo que estamos aprendiendo. Todo lo que usted aprenda de alguien siempre tiene que ir con una base bíblica, con base bíblica, porque así nosotros podemos crecer y podemos avanzar aún mayor. Entonces, en este tema de los yugos de fortaleza, todo yugo no quitado alimentará una fortaleza mental. Ahora estamos hablando de un yugo desigual o un yugo de una opresión o un yugo de un problema emocional, cualquiera sea el yugo,
que no se ha quitado, eso va a alimentar eso. Lo va a alimentar con una opresión, con una carga, y al final se va a formar una fortaleza mental. Mateo 11, verso 30 nos dice claramente, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero ¿por qué muchas veces hay personas que dicen que salgo de una, me meto en otra y sigo con otras cosas porque quizás no estás entregando tú las cargas? O también nosotros estamos llevando cargas ajenas. Siempre en el mundo espiritual, principalmente ustedes que ministran personas que están a cargo de jóvenes, de niños o pastores, o están lidiando con personas, o aún en cualquier área, siempre toda área que usted está siendo batallado, usted tiene que esa carga quitarla, no llevarla a usted. Por eso que cuando usted lleva una carga, usted va a llevar todo un peso que al final eso no le va a poder eh, llevar una carga ligera, porque la carga del Señor es ligera, pero cuando la llevamos nosotros ya no se hace ligera. Porque mi yugo es suave, dice, y mi carga es liviana. Es lo que estaba hablando recién, que a veces la carga la vemos tan pesada es porque nosotros estamos llevando la carga. Luego tenemos la versión BMN, donde dice, porque mi yugo es llevadero y mi carga es ligera. Versión acá Columbia, pues mi yugo es blando y mi carga también es ligera. PDT, la misión que les doy es agradable y la carga fácil de llevar. Miren qué bonita esta versión. Estamos de Mateo 11:30. Mi yugo fácil y ligera mi carga. Y esta versión nos dice, la misión que yo les doy es agradable y la carga es fácil de llevar. Diferencia entre el yugo de Cristo y el enemigo, porque ambos colocan yugos. El enemigo también puede colocarte un yugo. Y el Señor también quiere que tú te coloques con yugo, un yugo con Él. Ejemplo, yugo de Cristo, ahí tenemos las bases para que usted las tenga, las anote. Mateo 11, 29, 30. El yugo de Cristo es voluntario y fácil y ligero. No es que el Señor nos oprima, nos obligue, no. En cambio, el enemigo, el yugo es impuesto. O sea, él te va a colocar esa carga pesada. Él va a oprimirte, opresión, depresión, operación. Va a tratar de colocarte ese yugo, pero el Señor no coloca el yugo. El Señor no es así, Él golpea y espera que tú le abras. Y el que le abriere, cenaré con él y estaré con él. Él siempre es así. Él quiere colocarse el yugo de Cristo, pero no obliga a nadie. Entonces, el yugo del Señor es voluntario, es fácil y ligero. El yugo de Cristo nos une con Cristo. En cambio, el otro yugo es pesado y es difícil, pero también ese yugo nos une con el enemigo. El yugo del Señor nos conduce a una vida eterna. En cambio, el yugo del enemigo cansa y esclaviza y lleva a la muerte, estrés, ansiedades o depresión. En el yugo del Señor hay un descanso del alma, pero en el yugo del enemigo Él te quita el alma, porque lo primero que pide es el alma. El yugo del Señor nos enseña a ser mansos y humildes, pero el yugo del enemigo no te hace ser manso, sino te hace, y así otra palabra, pero no la voy a hacer, lo contrario de manso, pero bueno, me voy a sujetar. Pero el yugo del Señor es tranquilo, pero a veces el yugo, el yugo del Señor que es para que seamos mansos, a veces que hace el enemigo lo contrario, mal carácter, pesimista, no queremos avanzar, no nos gusta que nos enseñe, no nos gusta que nos digan algo, no nos gusta la disciplina, es que el enemigo está obrando. Entonces, veamos yugos de pecado. En Romanos capítulo 6, no voy a leer todo este texto porque aquí hay mucho para enseñar, pero ustedes después cuando les pase el libro, ustedes lo van a ver y también pueden enseñar sobre esto. Los que son líderes pueden enseñar todos los libros que se les están regalando, enséñenlos en sus congregaciones. A veces personas me dicen, pastor, ¿puedo enseñar esto? Claro,
Claro, enséñelo. Tiene la base bíblica, aquí pueden hacer ustedes buen tema, buen mensaje, convérselo con la familia y esto nos ayuda a que todos podamos crecer. Hay yugo de pecado, y está la base Romanos capítulo 6, verso 17. La Biblia nos declara también que todos fuimos esclavos del pecado antes, que éramos esclavos, teníamos un yugo que nos gobernaba, el pecado y la maldad, esto del principio. Pero después vemos claramente que el Señor quita todo ese yugo de pecado. Entonces, cuando practicamos constantemente algo en que nos absorbe, son yugos de pecado que esos tienen que ser quitados. También hay yugos de temor. La palabra temor es una palabra hebrea que es yaré. Esto indica que es algo en que está ahí siempre constante y es miedo. Jacob también, cuando tuvo temor de su hermano, porque como era la primogenitura, se le habían dado a él, y los hermanos siempre querían también matarlo. Jacob, recuerda, con Esaú. Jacob con Esaú tuvo temor de su hermano Esaú, porque Jacob le robó la primogenitura. Entonces su hermano, en venganza, quería matarlo, claro, y tenía razón también porque le robó la primogenitura. Por eso que Jacob se llamaba el usurpador, pero después el Señor le cambió el nombre a Israel. Entonces, en él ya había un temor, un miedo. Y también hay tan varias citas bíblicas, y también recuerde que en donde aparece por primera vez la palabra temor o miedos es en Génesis capítulo 3 con la caída. Cuando el Señor se paseaba en el huerto y preguntó a Adán, ¿dónde estás tú? No era que el Señor no sabía. Es importante esas cosas, importante también entenderlas. No es que el Señor quedó en shock cuando hubo la primera rebelión, la iniquidad, la segunda, Luzbel, cuando la tercera, los ángeles caídos, la cuarta, el hombre y la mujer. No es que él quedó en shock, nada de eso. Entre paréntesis, también vamos a estar hablando en otra clase sobre la predestinación, que ahí hablamos todo lo relacionado hay que todo lo que nosotros estamos haciendo aquí en la tierra ya lo vivimos en el cielo. Esa va a ser otra clase que también va a estar interesante. Entonces el enemigo entró y produjo la caída del pecado. Génesis 3 en adelante. Y ahí el Señor pregunta a Adán, ¿dónde estás tú? Y Adán se escondió. Y él dijo, tuve miedo y me escondí. Ahí aparece por primera vez la palabra miedo. Génesis 3 con la caída. Esa palabra miedo también tiene que ver con tipos de enseñanza, porque hay muchos tipos de enseñanzas dentro de la palabra del Señor, el cual sí también es bueno nosotros conocer eh, todo lo relacionado a qué tipo de enseñanza hay, porque ahí el Señor le dice, si usted se fija más adelante, le dice, ¿quién te enseñó? Y mire qué interesante que ocupa la palabra, ¿quién te enseñó? Y ahí cuando le dice que quién te enseñó, es la palabra también didasque. Lo que está diciendo, ¿qué significa didasque? Didasque significa una doctrina. Ese es lo que causa el temor, una doctrina. ¿Quién te enseñó? Existen 12 palabras griegas con la palabra enseñanza, pero Valera le coloca enseñanza a todos o una enseñanza, pero hay 12 tipos de enseñanza. Y esas 12 tipos de enseñanza no las voy a dar porque si no me va a dar más, me va a quitar más tiempo, pero existen 12 tipos de enseñanzas en lo que dice cuando habla de enseñanza, y también en la palabra doctrina, que tiene que ver con didasque, que habla 99 veces en la escritura, 99 veces, y ahí entonces nos está diciendo que este es un tipo de enseñanza. Entonces cuando el Señor le dice, ¿quién te enseñó? Enseñó tiene que ver con doctrina, es la palabra didasque. ¿Quién te enseñó? También está en la palabra didascos. ¿Quiénes son los didascos? Los maestros son los que enseñan. En este caso, son los didasque, que quien le enseñó es una doctrina. Entonces se fija que es importante que tener cuidado qué vemos nosotros, qué enseñanzas también estamos recibiendo. Yugo desigual. Aquí entramos también, Pablo nos enseña en que no deberíamos unirnos con un yugo desigual. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, o la luz con las tinieblas? O Cristo con Belial, el creyente con el incrédulo, o el templo de Dios con los ídolos. Y ahí sigue la cita bíblica hablando de yugo de desigual.
Lo que hablaba al comienzo, usted si tiene un compañerismo con alguien que no conoce de Cristo y está tan aferrado a él o a ella, es un yugo de desigual, porque tarde o temprano esa persona le va a traicionar, aunque también hay desilusión en el cristianismo, pero estoy hablando de yugo de compartir tanto con una persona. Yugos desigual usted puede hacer con una persona del mundo, con un novio, con una novia. Ejemplo, a veces personas me escriben pastor y me dicen quiero un consejo porque mi novio eh, quiero que se convierta y no se convierte y me maltrata. ¿Y ahí qué vamos a hacer? Si quién eligió esa persona, usted. Entonces, como usted eligió a esa persona, vienen las consecuencias. Entonces, después queremos nosotros cambiar a todo el mundo sabiendo que nosotros nos unimos en un yugo desigual. Y lo que sembramos cosechamos, y la paga del pecado muerte, porque yo di lugar a un yugo de desigualdad o yugo desigual. Entonces, aún en esas cosas tenemos que nosotros tener cuidado. Yugo de legalismo. El yugo de legalismo consiste en poner carga sobre la otra persona de manera como lo hacían también los fariseos y los escribas usando la ley, atan a las personas, lo llevan al pecado, le colocas cargas de religiosidad, de conducta, extremismo. Hay personas también que son legalistas, predicadores que tenemos que también son legalistas, son extremistas, son narcisistas, en que oprimen al pueblo, lo enyugan diciendo cosas y lo obligan. Entonces no debería ser que la gente no deberían de imponerles nada. A la gente no se le impone, se le enseña. Y ellos, según lo que recibieron, van a aceptar o no. Pero nadie puede estar con yugo de legalismo introduciendo, obligándolos a hacer algo. Ejemplo, hay personas que dentro de su yugo le dicen, bueno, si tú no ofrendas, no vaya a cantar, no vaya a diezmar, no vaya a hacer nada. Eso son legalismos, son conductas que no ni siquiera están en la Biblia, que la Biblia diga eso, pero el hombre lo impone porque a conveniencia, o sobre el diezmo, o sobre cualquier situación que le digan cosas que hagan, entonces son pensamientos legalistas, narcisistas, extremistas, en que son conductas que al final que le llevan a la persona, le colocan un yugo y la persona lo hacen para no perder su puesto, su cargo, su responsabilidad, pero no lo hacen de corazón, lo hacen por una imposición que le obligaron a hacer. Eso tampoco es bueno. Usted tiene que hacer las cosas por voluntad. Yugo de Babilonia, aquí tiene que ver con Babilonia que significa confusión. Aquí tiene que ver con el ecumenismo. Aquí tiene que ver también con las mezclas. Cuidarnos de relacionarnos con, con situaciones el cual nos lleven a contaminación. Ejemplo, los gabaonitas que se disfrazaban, engañaban al pueblo de Dios. Primera de Reyes 20, verso 33. El enemigo también se viste como ángel de luz. Las actitudes de las personas, los tormentos. Acá cuando trata al rey Ben-Hadad y empieza con el hijo del dios de la tormenta, ofreciendo circunstancias sobre el pueblo de contaminaciones. Acá que llama a su hermano, Primera Reyes 20:33, queriendo confundir también a través de un disfraz. Todos estos son yugos de confusión. Recuerde que el Señor no es Dios de confusión. Entonces, si hay algo o una doctrina o hay algo que te trae confusión, primeramente tienes que ir a la palabra de la profeta mayor, porque la palabra de la profeta mayor no te va a confundir, pero sí tienes que leerla. Ahora, ¿cuándo nos confunde algo? Cuando no leemos. Por eso es que es importante leer la escritura, aprender, por último colocarla en audio. También hoy en día tú colocas la Biblia en audio. Hay muchas maneras, si no lo hacemos ya es por flojera, pero sí podemos tener la palabra y leerla y escudriñarla para no ser engañados y no ser confundidos. Recuerde 1 Timoteo capítulo 4, verso 1, que en estos postreros tiempos ahora vendrán espíritus engañadores y doctrinas de demonios, que muchas veces esa doctrina, si nosotros no tenemos una buena base, no van a engañar, no van a seducir. Por eso es que usted, de todo lo que escuche del predicador, de la enseñanza, de todo lo que usted le hablen, vaya a la profeta mayor, vaya a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia relacionado a este tema? Y si algo no lo entiende,
busque a su pastor o busque a alguien que le pueda enseñar y pregunte. No se quede con esa duda porque toda duda va a traer una confusión. Yugo de Egipto. El yugo de Egipto tiene que ver con colocar algo, producto, ahí están las bases, Levítico 26:13, que esto se refiere a las cosas del mundo y puede ser colocada quizás por una necesidad, por no aprender a confiar en Dios. Vemos que también, recuerde, Abraham también tuvo una necesidad y, y cuando hubo escasez, él se fue a Egipto. Entonces, pero ahí también surgió un problema. Todos los que conocen la historia, en que ahí casi estuvo a punto de Abraham de dar a su mujer, porque ahí mintió, y él dijo que no era su mujer, y el faraón estuvo a punto de tener relaciones con ella. Entonces, todo producto porque se inyugó un yugo a un yugo de Egipto de mentiras y eso causa problemas también. Los yugos de la carne, satisfacer los deseos, es importante también fortalecer la fe para que así ir quitando los yugos de Egipto, que Egipto tiene que ver con el mundo. Todo lo que es relacionado a lo que estamos viviendo, a veces las modas del mundo vienen a la iglesia. Y no solamente eso, sino aún las canciones. Vemos canciones que están dentro de la iglesia y no hay diferencia. Vemos las danzas del mundo están aún dentro de la iglesia. La gente, el que no tiene un discernimiento, la ve como normal y no debería ser, tiene que haber una diferencia. Eso es cuando se mezclan las cosas. La amistad del mundo es enemistad contra Dios. Entonces, cuando hablamos de Egipto, estamos hablando de las áreas en el mundo que no tenemos que participar juntamente con ellos. Y aquí aclara, 2 Corintios 6, verso 14, no os unáis en un yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la luz con la justicia, qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, o qué comunión la luz con las tinieblas, o qué concordancia tiene Cristo con Belial, o qué parte del creyente es incrédulo. Y aquí usted puede ver la imagen de un yugo desigual. Aquí vemos un buey enyugado a un burro. Y es lo que hace, este se llama yugo desigual. Y usted dirá, con razón mi esposo es terco, con razón mi esposa. No, no se confunda ahí, que aclaremos al tiro, si no vamos a tener problemas. Ahí estamos hablando de pensamiento. Y esos pensamientos, esas obras, esos yugos desiguales, cuando nos unimos con el mundo, cuando nos unimos con alguien que no está, no debería ser enyugado, porque el buey tiene que ser enyugado con un buey. Pero a lo mejor usted está enyugado con un burro, con una burra. Es un yugo de desigual. Entonces, no, ninguno de los dos van a querer avanzar, porque ¿cuál es la característica del buey? Que es manso, es tranquilo. Él va a tirar la carga, no se va a hacer problema, va a tirar, va a seguir y lo va a hacer, va a arar la tierra. Pero el burro es terco. Y el burro le van a pegar y lo van a patear y le van a hacer un montón de cosas y no va a dar su brazo a torcer porque es terco, porque es burro o es burra. Entonces, no te unas con un burro, no te unas con una burra. Ahí se la voy a dejar. Avanzo. El yugo se coloca sobre la cerviz del buey, que es esta parte, y puede arar la tierra o llevar la carga pesada. No tiene ningún problema, porque está hecho el animal para arar o para llevar la tierra. Puede arar la tierra, puede llevar carga, puede llevar mucho peso, porque está hecho, el buey está capacitado para poder llevar peso o arar la tierra sin ningún problema. A veces también, si usted se fija en la primera foto, el buey lleva una vara. Con esa vara, yo me recuerdo de niño, esa vara le colocaban como un clavo en la puntita. Y cuando al buey le pinchaban el buey del lado izquierdo, el buey cuando le pinchaban con esa vara, él sabía que él tenía que doblar. Cuando pinchaban al buey del lado derecho, sabía que el buey tenía que doblar. Ahora, claro, no vamos a andar con una vara con clavo para usted decirle venga a la iglesia, venga a estudiar, venga los sábados temprano. No vamos a andar con una vara y con un clavo adelante. Pero usted está aquí porque usted es un buen buey. Aleluya. No se enyugó a un burro.
Y tampoco hay que andarlo arando, o sea, que venga a arar la tierra, usted solito va a arar la tierra, no es necesario andarlo picaneando. Porque así hay personas que tienen, que hay que andarlo llamando. Y hermano, ¿por qué no viene a la iglesia? Ah, pastor, es que me tomé un descanso, pero ya vuelvo y ya lleva como un año perdido. Entonces, tenemos que tener cuidado de esas circunstancias, o no congregarse, o no buscar, no alimentar su vida. Algunos se desaparecen, son como cometa Halley, lo vemos un tiempo, después lo desaparecen, y entonces no debería hacer eso, porque el buen buey va a seguir, va a arar, no tiene problema, tira, se sujeta, se somete. El yugo era la única manera de controlar una bestia. Poderoso, tiene mucha fuerza. El yugo se le colocaba temprano al buey. ¿Por qué se le colocaba a la edad temprana al buey? Para que el buey desde muy temprana, desde una edad muy temprana, empezara a conocer, a familiarizarse con el yugo, a familiarizarse con lo que tenía que hacer. Entonces, siempre se le coloca a una edad temprana el yugo para que ese buey se acostumbre y no se resista, sino que acepte el yugo y obedecería a la orden del boyerizo, que es la persona que los guía, que era el que lo podía o lo guiaba y le daba una orden de qué es lo que tenían que hacer ellos. Pero a veces nosotros, como ya muchas veces hemos crecido, ya estamos viejos en el Evangelio, que nos coloquen un yugo, se hace difícil. Ahora estamos hablando en términos espirituales, porque tú puedes ser adulto, pero eres nuevo en el Señor. Déjate ahí colocar el yugo del Señor. Pero cuando llevas muchos años, no te dejas enyugar, ahí cuesta mucho. Por eso es que siempre el yugo se lo colocaba a edad temprana, para que así el buey se acostumbre a lo que tenía que hacer y se acostumbre también a todo lo que el buey tenía que hacer de guiar o arar la tierra. Se coloca también un buey viejo y un buey nuevo, porque el buey viejo ya sabe lo que tiene que hacer, no se le tiene que ordenar, no se le tiene que andar picaneando, no se le tiene que andar con la vara, el buey hace lo que tiene que hacer porque sabe su trabajo, pero el buey nuevo no. El buey nuevo va a querer hacer, como la palabra dice, que el joven con su impetuoso, su impetuosidad, quiere hacer lo que quiere, no quiere sujetarse, se coloca en rebeldía, así muchas veces cristianos, en que aún estando en la iglesia no quieren sujetarse, son rebeldes, son obstinados, es porque no están enyugados y son nuevos en el sentido de colocarse el buey, el yugo. Entonces tenemos que enyugarnos a una edad temprana para así no tener problemas también en el mundo espiritual y en el mundo físico. La idea del buey viejo y el nuevo era que el buey nuevo no hiciera lo que quisiera. Como el buey viejo ya tiene experiencia de arar, de tirar, él tirará, él tirará el buey, el viejo tirará el yugo y lo va a seguir el buey nuevo, porque te va a tener que sujetarse. Entonces a veces pasan estas circunstancias, que a veces hay cosas que nosotros queremos hacer lo que queremos, no queremos escuchar, no queremos consejos, no queremos disciplina, no queremos nada y queremos hacer nuestra propia disciplina o nuestras propias conductas o hacer lo que queramos y queremos salirnos del yugo. Pero va a haber un buey que no, que va a tratar de impedir que te salga hasta que tú te sujetes, que te sujetes a Cristo. Recuerden que estamos hablando aquí que Cristo dijo, tomad mi yugo. O sea, es cuando tú te enyugues en Cristo y cuando te den la chiripiorca o te den, como dice el mexicano, te enchamuque. Y cuando te dé algo, tú vas a querer salirte de ese yugo, pero como estás enyugado en Cristo, Cristo te va a tratar de apaciguar, de ordenar, en que tú puedas resistir ese problema, esa prueba, esa necesidad o esa angustia y enyugarte con Cristo. Ahora nosotros somos esclavos de Cristo, que dice la Escritura, estás firme en la libertad. Gálatas 5:1, estás firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Nosotros estamos esclavos de Cristo, pero esclavos de Cristo no por opresión, sino por amor. Segunda de Corintios 10:4, porque nuestras armas de nuestra milicia no son carnales, sino para destrucción de fortaleza. Y aquí entramos ya en la fortaleza cuando hay yugo desigual. El enemigo coloca argumentos, por eso dice, verso 5, derribando argumentos, toda altivez,
todo lo que se levante contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento, porque los pensamientos están en la fortaleza, a la obediencia a Cristo. Todo mal yugo se hará una fortaleza en la mente. Hay personas que les cuesta quitar algo, que les cuesta sanar algo, porque se produjo una fortaleza y esa fortaleza se produce por una memoria. Toda fortaleza se produce en una memoria que está en la mente inconsciente. Tenemos mente consciente, lo que estamos visualizando, subconsciente, percepciones, y la inconsciente tiene que ver con una memoria que está en los hipocampos, y aquí tenemos la mente de la memory, donde ahí se hacen las fortalezas. Todo este patrón es lo que muchas veces nosotros no podemos avanzar porque se hacen esos tipos de fortalezas dentro de un área mental. Mateo 11:28, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Qué mejor expresión nos da el Señor sobre cuando nos enyugamos con Él. Cuando nos enyugamos con el Señor, la carga es fácil, es ligera, hay descanso, hay humildad, hay mansedumbre, tú aprendes y tu alma descansa y la carga se va a hacer rápida y tú vas a poder llevar la carga siempre y cuando estemos enyugados con Cristo. Isaías 10:27, acontecerá que en aquel tiempo su carga será quitada. Esta es la opresión que produjo el hombre. Y su yugo de su servir y su yugo se pudrirá a causa de la unción. Juan también nos habla que, pero la unción de está en vosotros permanece en vosotros y no tener necesidad de que nada os enseñe, así como la unción es la misma. La misma unción nos enseña todas las cosas. La misma unción es verdadera, no es mentira. La misma unción, según que permanece, es la misma, no cambia, no muda, es la misma unción cuando nosotros estamos enyugados. Y la unción es la que va a pudrir los yugos de impiedad, los yugos de fortaleza y los yugos que vamos a estar también tocando ahora, porque a veces tenemos quizás yugos, conductas que no nos dejan avanzar, es porque quizás no nos estamos enyugando con Cristo. Veamos tipos de carga. Cuando hablamos los tipos de carga, aquí podemos también, puedes tú tener cargas que tú llevas mal, acusaciones, culpabilidades, llevas cargas de dolor, cargas de tormento, cargas de condenación, y ese yugo que estás llevando es una baja autoestima, carga de debilidades o de pecado. Todo esto son cargas, el cual muchas veces nosotros permitimos llevar. Pero ¿qué dijo el Señor? Mi yugo fácil y ligera mi carga. Lo que está diciendo el Señor es, colócate mi yugo y vas a descansar. Pero cuando nos enyugamos mal, vamos a tener todo este tipo de problemas: acusación, culpa, dolor, tormento, bajo autoestima, condenación, debilidades, porque nosotros nos enyugamos mal. Entonces, es importante enyugarse bien. Las cargas de la amargura, los celos, las contiendas, el griterío, todo eso porque nos hemos enyugado en un yugo desigual. Los traumas, los pecados ocultos, todo esto causa el cual no puede una persona avanzar porque se han yugado en un yugo desigual. Pero el yugo afectará también lo espiritual y lo físico. Esto es importante también entenderlo. Un padre, Primera de Reyes 12:4, tu padre agravó nuestro yugo. Aquí está hablando lo que sucedió también en un tiempo cuando estaba el rey y el rey empezó a colocar cargas. Y dice, tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que nos puso sobre nosotros y te serviremos. Entonces el pueblo estaba cansado de que el rey había colocado una opresión y esa opresión no dejaba avanzar. Entonces aquí también tenemos otra expresión de cargas de yugos que colocan las personas. Y Primera de Reyes 19:19 dice, partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safet, que araba con 12 yuntas de bueyes delante de sí, y tenía él, Elías cuando pasó, lo encontró a él arando la tierra, y araba con 12 yuntas de bueyes. Y mire qué interesante, veamos los números.
Eliseo araba con esas 12 yuntas de bueyes. Y esas yuntas de bueyes, eh, no solamente tenía que Eliseo llegar y él dijo, te voy a seguir a Elías, sino que lo que está diciendo también es que tenía que dejar toda la carga que había tenido durante mucho tiempo y soltarla, para que así de esa manera podría producirse una bendición. Tenemos yugos en la mente, tenemos yugos en las emociones, yugos de traumas, también hay yugos de temores, yugos también de sentimientos, yugos de celos, yugos de altivez. No debería suceder, pero sucede. Yugos de la infancia, yugos en la avaricia, yugos en pensamientos, yugos de acusación, yugos desde la juventud. Todo esto es porque si quizás se han enyugado mal, a lo mejor un problema en la niñez, un noviazgo, o un esposo, un divorcio, o una amistad, un mal líder, o un mal pastor, un hermano, alguien que a lo mejor te dañó emocionalmente, confiaste en alguien, te destruyó, te engañó. Todo eso se produce porque son yugos, y los mismos 12 yugos que tenía Eliseo, se fija que vimos que él araba que estaba arando con 12 yuntas de bueyes. Esas 12 yuntas de bueyes pueden ser para bien o para mal. En este caso aquí tenemos los yugos de la mente, que tenemos 12 tipos de yugo, pero para mal, en diferentes áreas emocionales, altivez, arrogancia, acusaciones, celos, temores, emociones. Todo esto son yugos y de cada uno hay mucho tema que hablar. Y el último también, el yugo de la adolescencia, el cual desde muy temprana el enemigo va a tratar de colocar un yugo de desigualdad o un yugo en las emociones. También tenemos 12 yugos de tiniebla. Tenemos yugos de Babilonia, yugos de esclavitud, yugos Nebo, que Nebo tiene que ver con ídolos, yugos del legalismo, yugos de la desigualdad, yugos de impiedad, yugos de los padres, que los padres nos colocaron yugos también desde muy temprana, como es el yugo desde la juventud, los yugos de ancianos, en que ya de los adultos nos colocan opresiones y pensamientos diferentes, yugo de Egipto, que representa al mundo, yugo de hierro, que son difíciles de quitar, y yugo de transgresiones. Todos estos yugos son yugos de tinieblas, y estos yugos de tinieblas impiden muchas veces nuestro crecimiento y poder avanzar, porque el enemigo trata de colocar unas opresiones que la persona no puedan avanzar y los enyugue a diferentes circunstancias. Y de cada uno de los que hoy estamos viendo, quizás podamos, eh, quizás algunos estar enyugados en un yugo desigual, pero hoy a través de la escritura o a través de esta enseñanza es para que podamos entender que el Señor quiere quitar ese yugo. Por eso se te hace difícil avanzar, porque estás llevando un yugo de desigualdad. Eventos negativos que puedan colocar yugos: las adicciones, una violación, pornografía, temores, acusaciones, fobias, miedos, falta de amor. Todo esto son que muchas veces por evento negativo, el cual tú has vivido y pasó una circunstancia, cuando pasa una circunstancia, el enemigo inmediatamente te ató a él, te colocaste el yugo del enemigo. Por eso que toda área de heridas, de trauma y lo que ya estamos viendo en pantalla, eso significa que el enemigo coloca algo para atarte a su yugo. Pero el yugo del enemigo es difícil, es carga, es pesada, es difícil de avanzar porque son muchos tipos de circunstancias que oprimen a una persona. Una persona que está en una adicción es porque está en un yugo de desigualdad, en un yugo desigual, está oprimido, está atado. O una pornografía, o los temores, las acusaciones, la fobia, los miedos, todos esos son yugos el cual no nos dejan avanzar. Hay personas que han estado también atados por yugos de golpes, maltratos, también la idolatría, la hechicería, la blasfemia. Todo esto se vuelve yugos negativos, y muchas veces las personas aún dentro de una iglesia están llevando algunos de estos tipos de yugos y no los han soltado, por eso es que se le hace difícil un avance. Toro o buey. El buey lleva siempre la carga tranquilo.
Mateo 11:29 nos leíamos anteriormente, es lo que hace el buey. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Y ahí el tema es toro o buey. Este es el buey. Si fija usted la mirada del buey es más como mansa, es más tranquila, porque el buey es así, el buey es como más humilde. El buey le colocan el yugo y sabe lo que tiene que hacer. El buey le colocan la carga, el yugo y sabe que tiene que tirar, sabe que tiene que arar. ¿Por qué? Porque es buey. Pero el que no es buey, colóquele un yugo y va a empezar a patalear, va a empezar a rebuznar, va a empezar a negarse, no quiere sujetarse, no quiere una orden, no quiere que le disciplinen, no quiere sujetarse, hace lo que quiere. ¿Por qué? Porque no es buey, es toro. Escuche bien esto. El que no quiera sujetarse, colocarse el yugo de Cristo, no es buey, es toro, porque el buey se coloca el yugo y no tiene problema cuando le coloca y lo atan. El buey sabe que tiene que arar, sabe que tiene que guiar, pero el que le colocan el yugo y no y se resiste, no es buey, es toro. Los toros son los que andan andan atracando, corneando, andan a los que andan criticando a los demás, andan juzgando. ¿Por qué andan de esa manera? Los que andan siempre con amargura, los que siempre andan peleando, los que siempre andan gritando, siempre son amargados, cara de poco amigo, es porque no son buey, son toro. Son toro, no son buey. Entonces, mire la diferencia del buey al toro. Ya vimos incluso la cara del buey diferente, pero mire los ojos de este buey que se ve como potente, que aquí estoy yo, altivez, arrogancia, y si me miras yo te voy a atacar, porque eso es lo que hacen los toros. Los toros, si tú te colocas adelante, te va a atacar. En cambio, el buey, tú puedes estar delante de él y no va a pasar nada, porque el buey es manso, pero el toro no. Entonces, ¿qué somos nosotros? Es la pregunta. ¿Toro o buey? Aleluya. Entonces, ¿a quién se le coloca el yugo? Es una pregunta. ¿Al toro o al buey? ¿Se le podrá colocar un yugo a un toro? Entonces, el buey representa un tipo de mansedumbre, pero el toro no lo es, porque los toros son toscos, son agresivos, son intimidantes, son peligrosos. En cambio, el buey es humilde, humilde de carácter, es tranquilo, es trabajador. Y la Biblia dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Entonces el buey sabe lo que tiene que hacer. El toro no. Al toro no le gusta leer Biblia. El toro no le gusta ayunar. El toro no le gusta aprender. El toro no le gusta venir a la escuela de liberación. Aleluya, porque lo van a liberar. Pero bueno, sigamos. Jesús dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaré descanso para vuestras almas. Mi yugo fácil, dijo el Señor, y ligera es mi carga. ¿Qué somos entonces? ¿Toro o buey? La pregunta es, ¿se le puede colocar el yugo a un toro? Sí, se le podría colocar, porque ese es parte de que se le colocan algo a un toro o a un buey, pero sí hay mucha diferencia. Se podría colocar un yugo a un toro. Por eso es que las personas a veces le colocan el yugo eh, a un toro. Y por eso que hay este tipo de problemas, que sí se los pueden colocar, pero hay mucha diferencia en las actitudes. El problema de ese toro, que cuando le colocan el yugo, pero cuando el toro esté arando con el yugo, si el toro ve una vaca, ¿qué va a hacer? Va a saltar el cerco, va a dañar la tierra y se irá por la vaca. ¿Por qué? Porque el toro no está castrado. Así hay personas en la iglesia. Aleluya. No estoy diciendo que tenemos que castrarte, no, aclaremos también ese concepto, porque si no vamos a tener problemas en esa área.
Estamos hablando en términos espirituales. Y puede ser el Tora también, porque está el toro y está la tora. Entonces, a lo mejor usted es toro y tora, en que no quiere sujetarse, en que usted va a salir y hacer lo que quiera. Entonces, también se puede dar esa instancia. Entonces, aquí le dejo la pregunta: ¿qué eres tú? ¿Toro o buey? Fortalezas de la imaginación. Segunda de Corintios 10:5, pero voy a ir avanzando para poder entender más el tema. Dice derribando imaginaciones. Lo que dice Valera, derribando argumentos. Imaginaciones tiene que ver con la palabra logismo, que significa razonamientos, pensamientos o malas intenciones, según lo que nosotros podamos pensar. Génesis 6, verso 5 dice que Dios vio la maldad de los hombres, que era mucha en la tierra y los designó en sus pensamientos del corazón, que ellos eran de continuo solamente al mal. De aquí, de esto, de Génesis capítulo 6, se produjo el capítulo 7, donde vino el diluvio, producto de la maldad de los hombres aquí en la tierra, en los pensamientos. Y mire lo que dice esta versión, K2, que Yahweh vio a la gente en la tierra que era demasiada perversa. ¿En qué? En las imaginaciones de su corazón, y siempre solamente eran al mal. La versión Valera decía en los pensamientos, y aquí hablamos también, no solamente en pensamientos, sino en las imaginaciones. Ellos imaginaban ya de continuo estar en el mal. ¿Qué hacen las fantasías? Porque si hay imaginaciones, esas imaginaciones tuercen. Empiezan con fantasía, y la fantasía tuercen una imaginación. Lo que el enemigo intenta hacer es lograr capturar tu atención a través de una imagen, a través de la mente. Te coloca una imagen, quiere que capturar tu atención para así enyugarte a él. La imaginación tiene que ver con una fantasía. ¿Y qué es una fantasía? Es llegar a hacer algo irreal y hacerlo visible a la mente. Ahí entramos ya, estamos adentrando recién de la introducción a lo que es la fortaleza de la mente. Toda fantasía se va a ir primeramente a la mente. La fantasía entonces tuerce la imaginación. Esa palabra tuerce significa la palabra yeriruk, que significa obstinación, sentido, torcido, dureza. O sea, hay una obstinación. Con una fantasía, el cerebro se coloca obstinado en hacerlo. Tú no quieres o quiere que otra cosa, pero el cerebro, cuando ya tú le das una información, es difícil de quitarla. Lo he enseñado otras veces también, que el cerebro no tiene imágenes. Uno crea imágenes. La imagen que tú veas, el cerebro lo va a tomar, lo va a recepcionar y lo va a llevar a la memoria. Pero el cerebro no tiene imagen. Ahora esas imágenes también podemos revertirlas y cambiarlas en algo. Si es una imagen negativa, la podemos cambiar también en imágenes positivas, pero eso va a depender de cómo tú quieras hacerlo. La fantasía alimenta la imaginación. La imaginación retrata imágenes, y las imágenes producen emociones. Mire qué interesante. Una imagen puede producir emociones de lo que tú veas, o de un pensamiento, o de algo que tú pensaste. Te va a producir emociones dentro del alma, que está en lo almático. Las imágenes tienen que ver, mire qué interesante esto, porque imágenes es la palabra dopaje, y ahí viene la palabra dopamina, que es un químico del cerebro. Dopaje de imagen permite que la imagen espectacular, soñar y fantasear, porque actúa dopamina. Dopamina, que lo hemos enseñado también en otras clases, que es un químico del cerebro, donde si baja, ejemplo, si baja la dopamina, ya las personas no pueden avanzar, hay falta de amor, falta de interés, no hay placer, el enemigo coloca otro tipo de placeres y se produce, esto es lo que hace una imagen. También la imagen, el enemigo la coloca como una dopamina en un nivel elevado para que las personas tengan gusto, pero de lo negativo. Porque la dopamina se trata de que cuando está en un nivel alto, equilibrado, da gusto, placer de estudiar, de leer la palabra, de ir a la iglesia, de ir a tomarse un helado, de ir a tomarse un café, de salir, de ir a un parque. Dopamina en un nivel elevado, no superior, porque también hay problemas. Pero el enemigo también utiliza la dopamina, también en nivel elevado, pero para cosas negativas, para producir, porque la dopamina es un dopaje, en que el enemigo puede hacer también lo contrario. La imaginación entonces envenena la fantasía, cuando tendrían que ser sanas, pero el enemigo las envenena. ¿A través de qué?
de imaginación en los pensamientos, que ahí vendría siendo también la pornografía. La pornografía pasa por una imagen, luego se queda impresa en el cerebro. Y cuando se queda impresa en el cerebro, ahí donde también se tiene que lidiar con eso. Quiero avanzar. El cerebro entonces repite siempre la imagen sin importar la persona que la persona donde se encuentre. Si tú estás en cualquier momento, en cualquier situación y colocaste un evento negativo, un pensamiento, una fantasía negativa, donde tú estés, va a repetir esa imagen negativa. Hasta puede estar en la iglesia y puedes tú estar con pensamiento negativo, ¿verdad? Porque ya lo hiciste en una memoria. Ya se hizo en el hipocampo una memoria, tú puedes estar alabando a Dios, de repente te vino un mal pensamiento. ¿Qué pasó ahí? No es que en ese momento llegó, es que ya eso estaba antes, donde la memoria se activó. Mire qué interesante todo eso. ¿Qué no le ha pasado que de repente tú estás en la iglesia y de repente están pensando, estás en otro lugar, en la China, y quizá otros están pensando, voy a pecar, o voy a hacer esta maldad, o están pensando, no, si esa hermana el que me la hizo, me la paga, y están con pensamiento, otro de suicidio, otro pensamiento de hacer lo malo, otros de rabia, otros de rencor contra un líder, un pastor, y estando en la iglesia. Es porque se repite lo que se quedó en una memoria. Las personas vuelven a la pornografía porque ellos dieron un placer a la dopamina y su imagen. Por eso es que vuelve nuevamente cíclico. Y ahí cualquier evento, uno va a volver nuevamente a las circunstancias porque ya se hizo un hábito o una memoria. El fruto de la imaginación son las ideas de un pensamiento. La imaginación son las batallas que llevan a hacer llamar las cosas también del inframundo. Un pensamiento se convertirá en una imagen y una imagen se convertirá en una memoria. No es solamente un pensamiento, sino que ese pensamiento se va a convertir en una imagen. Y no es solamente una imagen, esa imagen se va a convertir en una memoria. Según la imaginación, es la sustancia de tu fe. Hebreo 11:8. La imaginación será la sustancia de tu fe. Es pues el emuná, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Y mire qué interesante lo que dice esta versión BJ, porque habla aquí que es el emuná, o sea, significa la sustancia. Según lo que tú atesores, eso lo vas a alimentar, es una sustancia que tú alimentas. La fe proviene por lo que alimentemos también, sea bueno o sea malo. Fantasías también hacen una idea, una historia, una cosa, una percepción. Es algo falso de quien lo imagina. La imaginación tiene un proceso creativo superior que permite una información a los sentidos. Le llega una fantasía y le da información a los sentidos se agudizan, empiezan a despertarse, empiezan con la mente, con los cerebros, imaginación, el cuerpo, y empiezan a hacer ideas, pensamientos contrarios. Entonces, todo esto nos da a entender, Daniel también 7:15, que importante, dice que se sentía agitado por dentro y perturbado, y las visiones de mi fantasía venían sobre él. Versión BNP. Fantasía es la palabra jabal, que significa envanecerse o hacer descarriar. Ahí conocemos muchas veces esa palabra cuando decimos este se descarrió. Esto estaba en la iglesia y se fue al mundo, se descarrió, se dice. No sé si será en en otro país, pero en Chile se dice este es un descarriado. Conoció a Cristo, se descarrió. ¿Qué pasa con esa palabra descarriar? Es porque fantaseó. Empezó con pensamientos, con imaginaciones, que los pensamientos lo llevaron a memoria, acumuló tantos pensamientos negativos que decide apartarse del Señor. Se descarrió por las fantasías que acumuló en su mente. Y ahí tenemos la fractura de la imaginación. Pero quiero avanzar también más adelante, porque aquí hay mucho material, para hablarle un poco sobre la fantasía. Y también recuerde que también tenemos que tener cuidado con los químicos del cerebro, la tristeza, que es la noradrenalina, el odio, que actúa la serotonina, el miedo, que actúa dopamina, serotonina y noradrenalina, son químicos del cerebro que tenemos que tener cuidado de esto. Cuando hay yugo desigual, van a haber también doble ánimo. Aquí está todo el tema, toda la enseñanza para que usted lo vaya viendo, porque mucho material. Mire todo lo que tenemos que hablar todavía. Pero ya voy a estar ya terminando todo esto, porque es importante entender cómo actúa el enemigo.
Entonces veamos los tipos de fortaleza y con esto estamos ya terminando. Usted va a tener todo este libro de todo lo que es los yugos de fortaleza en su mente. Aquí tenemos 45 tipos de fortaleza. Ahí usted la va a tener. Ve, para no nombrarlas todas, para no dilatar más el tiempo. Pero tenemos aquí, ya tenemos 21 tipos de fortaleza: tiniebla, ignorancia, ceguera. Todo esto son fortalezas en que muchas veces no nos dejan avanzar, no nos dejan crecer, producto en que esas fortalezas están todas en la mente. Por eso recuerde que leíamos también segunda de Corintios 10:5, derribando argumentos, porque son también que están ahí, también las fortalezas que están, que hay que derribarlas, fortalezas que están en la mente, y esas fortalezas no nos dejan avanzar, no nos dejan crecer. Y también tenemos fortalezas como el narcisismo, como el extremismo, como el misticismo. Todo eso también son fortalezas, fortaleza del corazón, fortaleza de los miembros, áreas sexuales, de la sociedad, en la familia, en la iglesia, en los ojos, en los oídos, en el tacto, en los sentidos. Y eso también son fortalezas. Pero a través de esta enseñanza, creo que hemos ya podido entender las cosas que nosotros tenemos que lidiar. Y también tenemos fortalezas de orfandad, cuando no ha habido un padre presente, estrés, ansiedades, depresiones, son fortalezas, esquizofrenia, paranoia, demencia, también son fortalezas. Todo esto hace que las personas no puedan avanzar. Y fortaleza es la palabra ojuroma, que significa fortificar, castillo. También es fortaleza de falta de amor y falta de perdón. Y seguimos avanzando. Mire, tenemos bastante material, pero lo vamos a dejar hasta aquí. Creo que ya usted ha entendido la enseñanza y también la importancia en que nosotros tenemos que cuidarnos de áreas que quizás nosotros tenemos alguna fortaleza. Usted tiene que ver qué fortaleza tiene usted en su mente. Si es de odio, si es de herida, si es de trauma, si es de desilusión, si hay algo que usted no ha solucionado. Toda esa fortaleza usted tiene que ir viendo que tiene que ser quitada y llevarla sujeta a la voluntad de Cristo. Fortalezas en la mente. Fortalezas que nos llevan muchas veces no a avanzar, y estos son los yugos de fortalezas.